Amiga mía, ¿cómo estás? Bienvenida a una emisión más de tu programa Creciendo Contigo Mujer. Yo soy Alejandra Poiré y bueno, sabes que es un placer saber que nos escuchas al otro lado de los micrófonos de esta magnífica plataforma que tiene el mismo nombre, Creciendo Contigo Mujer, la radio católica online para la mujer. Porque ser mujer es un privilegio, porque en tu vientre se gesta la vida, porque tú eres ese faro de luz que guía e ilumina. Donde quiera que tú te encuentres, pues yo agradezco infinito el favor de tu atención. Transmito desde Guadalajara, Jalisco, México, para el resto del mundo. Así es que un saludo virtual a todos nuestros hermanos y hermanas en Cristo hispanoparlantes que nos escuchan en cualquier rincón. Hasta allá, nuestro cariño y nuestro agradecimiento. Antes de comenzar el programa, bueno, me encantaría pedirte que nos regales estrellas para que Dios siga iluminando nuestro camino, el tuyo y el mío, porque tú sabes que somos un organismo laical, que no pretendemos fines de lucro, que lo único que deseamos es extender el reino de Cristo y la formación integral de la mujer. Regálanos estrellas para que Dios siga iluminando nuestro camino. Hoy tengo un tema pues muy bonito, muy interesante, porque es importante que todos nosotros que somos católicos conozcamos muy bien cuál es este poder de la Eucaristía. De hecho, ¿qué es la Eucaristía? Porque probablemente te suceda que asistes a la comunión y que realmente pues conozcas que estás realmente recibiendo a Jesucristo en la Eucaristía, pero ¿cuáles son todos estos componentes espirituales? ¿De dónde nace? ¿Por qué se hace? Todo esto referente a la Eucaristía. Su naturaleza, el sentido de la Eucaristía como sacramento, bueno, es el sacramento en el cual, bajo las especies del pan y del vino, Jesucristo se halla de una manera real y sustancialmente presente con su cuerpo y con su sangre, su alma y su divinidad. Esto es, si nosotros realmente lo meditamos y lo concientizamos, pues imagínate lo que nos conviene y lo que nos hace tomar esta comunión, este pedacito de pan que es precisamente la Eucaristía. Fíjate, te lo voy a repetir. Bajo la especie del pan y del vino, Jesucristo se halla verdaderamente real, substancialmente presente con su cuerpo, su sangre, su alma y divinidad. Yo he conocido testimonios, he escuchado testimonios de personas que no creían obviamente en la Eucaristía, que no eran católicos, que manejaban alguna otra religión o profesaban alguna otra religión. Y cuando realmente se dieron cuenta de lo que había allí en ese pedacito de pan, bueno, decían, ¿cómo es posible que los católicos, siendo católicos, sabiendo que allí está el verdadero Rey de Reyes en su existencia total y completamente, ¿por qué no comulgan? ¿Por qué no aprovechan? ¿Por qué realmente a veces los veo que se acercan a comulgar de una manera como automatizada, ¿no? Me acerco y comulgo como si nada sucediese ahí. Entonces, ellos, que les cae el 20 en ese momento de lo que están recibiendo, bueno, se acercan con una devoción y con un placer espiritual, ¿no? Ese placer de recibir a Cristo en la Eucaristía, que nosotros a veces los católicos no lo hacemos. Entonces, bueno, decíamos que es la persona de Cristo, todo Cristo, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y su sacrificio redentor en la plenitud del misterio pascual de su pasión, su muerte y su resurrección. Esta presencia, fíjate, tienes que considerarla que no es una presencia estática, no es como un objeto que está allí, sino es una presencia totalmente dinámica, es una presencia activa, porque el Señor se hace presente con el dinamismo de su amor salvador. En la Eucaristía, Él nos invita precisamente a acoger la salvación que nos ofrece
y a recibir el don de su cuerpo y de su sangre como un alimento de vida eterna, permitiéndonos entrar en comunión con Él, con su persona, su sacrificio y en comunión también con todos los miembros de su cuerpo místico, que es precisamente la iglesia, porque tú sabes que la iglesia somos todos nosotros, ¿no? Todos nosotros formamos este cuerpo místico. Se le llama el sacramento por excelencia porque en él se encuentra Cristo presente, quien es la fuente de todas las gracias. Además, todos los sacramentos tienden o tienen como fin la Eucaristía, ayudando al alma para recibir lo mejor, y en la mayoría de las veces tiene lugar dentro precisamente de la Eucaristía. A este sacramento se le denomina de muchas maneras, dada su riqueza infinita. La palabra eucarística quiere decir acción de gracias, que es uno de los nombres más antiguos y correctos, porque en esta celebración damos gracias al Padre por medio de su Hijo, Jesucristo, en el Espíritu, y recuerda las bendiciones judías que hacen referencia a la creación, la redención y la santificación. ¿Qué otro nombre le damos a la Eucaristía? Bueno, se dice que es el banquete del Señor porque es la cena que Cristo celebró con sus apóstoles justo antes de comenzar la pasión. También se le llama fracción del pan, porque este rito fue el que utilizó Jesús cuando bendecía y distribuía el pan, sobre todo en la última cena. Los discípulos de Emaús no lo reconocieron, sin embargo lo reconocieron precisamente cuando lo vieron santificar el pan y distribuirlo. Cuando él bendecía el pan y lo distribuía, como lo hizo precisamente en la última cena, fue entonces cuando reconocieron los discípulos de Emaús a Jesús. También se le dice asamblea eucarística, porque se celebra en la asamblea, es decir, en la reunión de todos los fieles en la Santa Misa. Santo sacrificio, porque se actualiza el sacrificio de Cristo. Es memorial de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Comunión, porque es la unión íntima con Cristo que nos hace partícipes de su cuerpo y de su sangre. Vida que es el sentido primero de la comunión de los santos, que se menciona en el símbolo de los apóstoles. Y obviamente, pues la misa posee un sentido de misión, llevar a los demás lo que se ha recibido de Dios en el sacramento, usada ya desde el siglo XVI, tomada de las últimas palabras ite missa est. ¿Por qué es una institución? Perdónenme. Ya en el Antiguo Testamento encontramos varias prefiguraciones de este sacramento, como vimos el maná, ¿no? Con que se alimentó al pueblo de Israel durante este peregrinar en el desierto. El sacrificio de Melquisedec, sacerdote, que en acción de gracias por la victoria de Abraham, ofrece también el pan y el vino. Esto lo encontramos en Génesis 14, 18. El mismo sacrificio de Abraham, que está dispuesto a ofrecer la vida de Isaac, lo vemos en Génesis 22, 10. Así como el sacrificio cordero pascual que libró de la muerte al pueblo de Israel en Egipto. Igualmente, la Eucaristía fue mencionada a manera de profecías en el Antiguo Testamento por Salomón en el libro de los Proverbios, donde les ordena a los criados a ir para comer y beber el vino que había preparado. El profeta Zacarías habla del trigo, de los elegidos y del vino que purifica. El mismo Cristo, fíjate, en la multiplicación de los panes, profetiza su presencia real, corporal y sustancial en Cafarnaúm, cuando dice, yo soy el pan de vida. Si uno come de este pan, vivirá para siempre, pues el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo.
Juan 6, 32, 34. Cristo, sabiendo que había llegado su hora, después de lavarle los pies a los apóstoles, de darles este último mandamiento del amor, decían este último mandamiento de amaos los unos a los otros, instituye precisamente este sacramento el Jueves Santo en la última cena. Mateo 26, 26, 28, Marcos 14, 22, 25. Les doy las citas bíblicas para que ustedes en lo personal lo busquen y lo puedan reflexionar a profundidad. Todo esto con el fin de quedarse entre los hombres, de nunca separarse de los suyos y de hacernos a nosotros partícipes de su pasión. El sacramento de la Eucaristía surge del infinito amor de Cristo por el hombre, de Cristo por todos y cada uno de nosotros. El Concilio de Trento declaró verdad de fe que la Eucaristía es verdadero y propio sacramento porque en él están presentes los elementos esenciales de los sacramentos, el signo externo, que es la materia, pan y vino, y forma, confiere la gracia y fue instituido por Cristo. Cristo deja este mandato de celebrar el sacramento de la Eucaristía e insiste que se puede constatar en el Evangelio en la necesidad de recibirlo. Dice que hay que comer y beber su sangre para poder salvarnos. Esto lo puedes encontrar en Juan 6, 54. La Iglesia, pues siempre ha sido fiel a la orden de nuestro Señor. Los primeros cristianos se reunían en las sinagogas, donde leían unas lecturas del Antiguo Testamento y luego se daba lugar a lo que llamaban fracción del pan. Cuando ellos fueron expulsados de las sinagogas, pues ellos siguieron reuniéndose, buscaban la forma de hacerlo, se seguían reuniendo en algún lugar una vez a la semana para distribuir el pan, cumpliendo así el mandato que Cristo les dejó precisamente a los apóstoles. Poco a poco, pues se le fueron añadiendo nuevas lecturas, nuevas oraciones, etcétera, ¿no? Hasta que en 1570 Pío V determinó cómo debería de ser el rito de la misa, mismo que se mantuvo hasta el Concilio Vaticano II. En efecto, como afirma este Concilio Vaticano II, nuestro Salvador, en la última cena, esa noche precisamente que fue entregado, instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y su sangre para perpetuar por los siglos hasta su vuelta el sacrificio de la cruz y confiar así a su esposa amada, que es la Iglesia, el memorial de su muerte y resurrección, sacramento de piedad, signo de unidad, vínculo de amor, banquete pascual, en el que se recibe a Cristo, el alma se llena de gracia y se nos da una prenda de la gloria futura. Probablemente te ha sucedido, si eres sensible a la Eucaristía, si comprendes perfectamente lo que está sucediendo allí en la misa, en el momento de la consagración, si al recibir la comunión tu alma se llena de gozo, se llena de alegría, que puedes llegar inclusive a las lágrimas, puedes llegar inclusive a esta hipersensibilización de saber que es Cristo a quien estás recibiendo. Y como te digo, te llenas de gozo, te llenas de alegría de saber que es Cristo quien está contigo, que es Cristo quien está entrando en tu cuerpo, es el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Entonces, bueno, creo que es un momento tan especial que nos debemos de regocijar nosotros los católicos, que debemos de estar en ese momento de paz, de tranquilidad, en donde debemos de adorarlo antes que todo, de agradecerle y luego, ¿por qué no?, pedirle todas nuestras necesidades, ¿no? Yo pienso que es un momento en donde los coros
deberían de silenciarse o simplemente escucharse una música tranquila, una música de fondo y no estos coros en donde a veces se canta tan fuerte porque te distraen de este momento tan sublime. Yo pienso, lo creo así, y creo que los sacerdotes deberían de hacerlo, pedir que una vez que se tome la comunión, su voz debería de bajar o debería de ser una música tenue, tranquila, de nada más de fondo, para que nosotros que acabamos de participar en esta comunión podamos realmente estar en esta sintonía, en esta entrega que Él hace hacia nosotros, para nosotros también podernos entregar a Él. Entonces, bueno, hay muchos nombres que se le designa a este sacramento. La Eucaristía es dominada tanto por la Sagrada Escritura como por la tradición de la Iglesia, con diferentes nombres, ¿no? Que se reflejan en aspectos de este sacramento y expresan su inconmensurable riqueza, pero ninguno de ellos agota su sentido. Vamos viendo estos nombres que son los más significativos. Unos nombres recuerdan el origen del rito: Eucaristía, fracción del pan, santo sacrificio de la misa, sacramento del altar, pues la hostia igual a víctima inmolada. Otros intentan expresar la realidad de la presencia de Cristo bajo las especies consagradas: sacramento del cuerpo y de la sangre de Cristo, pan del cielo, santísimo sacramento, porque contiene el santo de los santos, la misma santidad de Dios encarnado. Otros hacen referencia a los efectos causados por la Eucaristía en cada fiel y en toda la iglesia: pan de vida, pan de los hijos, cáliz de salvación, viático para que no desfallezcamos en camino a casa, comunión. Este último nombre indica que mediante la Eucaristía nos unimos en unión a Cristo, comunión personal con Jesucristo y a todos los miembros de su cuerpo místico, comunión eclesial en Jesucristo. Otros designan toda la celebración eucarística con el término que indica el rito latino, la despedida de los fieles después de la comunión, misa, Santa Misa. Entre todos estos nombres, el término Eucaristía es el que ha ido prevaleciendo cada vez más en la Iglesia de Occidente, hasta ser la expresión más común con la que se designa tanto la acción litúrgica de la Iglesia, que se celebra el memorial del Señor, como el sacramento del cuerpo y de la sangre de Jesucristo. Entonces, bueno, en Oriente, la celebración eucarística, sobre todo a partir del siglo X, es designada habitualmente con la expresión Santa y Divina Liturgia. Pero siempre, finalmente, es la Eucaristía y es el mismo Cristo que se nos ofrece y que desea quedarse con nosotros, sus amados hermanos. Vamos viendo la Eucaristía en el orden sacramental de la Iglesia, que es el amor de la Trinidad a los hombres, hace que de la presencia de Cristo en la Eucaristía nazca para la Iglesia y para la humanidad todas las gracias. La Eucaristía es el sacramento más excelso, porque en él se contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, es decir, Cristo mismo, como lo venimos diciendo, ¿no? Nuestra Pascua y pan vivo, que por su carne vivificada y vivificante por el Espíritu Santo, da vida a los hombres. Los otros sacramentos, si bien poseen una virtud santificadora que proviene de Cristo, no son como la Eucaristía, que hace presente verdadera y realmente y sustancialmente la persona divina, ¿no? La persona de Cristo, el Hijo encarnado y glorificado del Padre eterno, con la potencia salvífica de su amor redentor, para que los hombres puedan entrar en comunión con Él y vivan con Él
y en Él. O sea, imagínate esto. Yo estoy con Cristo y Cristo está conmigo. Yo estoy en Él y con Él. Esto es verdaderamente una gracia que los cristianos tenemos y como lo decía en un principio, a veces no lo sensibilizamos, no lo reflexionamos, no lo tenemos tan presente y comulgamos de una manera hasta cierto punto automática. Cierto es que esto no es un mero sentimiento, es creer en Él, creerle a Él y entregarme yo a Él como Él se está entregando a mí y realmente sentirlo, vivirlo. Como les digo, no nada más es un sentimiento de sentir bonito, es gozarme de esta presencia, gozarme de esta intimidad que yo vivo con Él. Bueno, además, la Eucaristía pues constituye la cumbre hacia la que convergen todos los demás sacramentos en orden al crecimiento espiritual de cada uno de los creyentes y obviamente de toda la Iglesia. En este sentido, el Concilio Vaticano II, antes de continuar, quiero decirles que está abierto el chat por si algunos de ustedes desean hacer alguna pregunta o participarme su emoción al comulgar, esta vivencia que ustedes tienen al comulgar, pues sería padrísimo, ¿no? Bueno, aquí tengo a Fabi, hermosísima Fabi, abrazos, Ale, Dios te siga bendiciendo. Igualmente, querida amiga y querida radioescucha, que desde el principio, desde hace 4 años y medio, nos acompaña en cada una de las transmisiones, bueno, en casi todas, porque obviamente ella tiene que trabajar, pero nos está enviando 50 estrellitas. Muchísimas gracias por tu generosidad, Fabi. Y bueno, hay otra personita que no alcanzo a leer porque no me da el celular. Bueno, bien, vamos a continuar. Todos los demás sacramentos y todas las obras de la Iglesia se ordenan precisamente a la Eucaristía porque su fin es llevar a los fieles a la unión con Cristo, que ya sabemos que está presente en este sacramento. Esto lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1324. No obstante, contenga a Cristo, fuente a través de la cual la vida divina llega a la humanidad y aún siendo el fin hacia el que todos los demás sacramentos se ordenan, la Eucaristía no sustituye a ninguno de ellos, ni al bautismo, ni a la confirmación, ni a la unción de enfermos, a ninguno de ellos. ¿Por qué? Porque precisamente puede ser consagrada solo por un ministro válidamente ordenado. Cada sacramento tiene su papel, obviamente, en este conjunto sacramental y en la vida misma de la Iglesia. En este sentido, la Eucaristía se considera el tercer sacramento porque para poder comulgar necesitas haber sido bautizado y luego haber sido confirmado. Por eso se llama que es el tercer sacramento. Desde los primeros siglos del cristianismo, el bautismo y la confirmación han sido considerados precisamente como una preparación a la Eucaristía, como disposiciones para entrar en comunión sacramental con el cuerpo de Cristo y con su sacrificio, y para insertarse más vitalmente en el misterio de Cristo y de su Iglesia. La promesa de la Eucaristía y su institución por Jesucristo. ¿Cuál es esta promesa? El Señor anunció la Eucaristía durante su vida pública. En la sinagoga de Cafarnaúm, ante quienes le habían seguido después de ser testigos del milagro de la multiplicación de los panes, con el que sació a una gran multitud, Jesús aprovechó aquel signo para revelar su identidad, su misión y para prometer la Eucaristía. Ya lo habíamos comentado, en verdad os digo, dice que Moisés no os dio el pan del cielo, sino que mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que ha bajado del cielo y da la vida al mundo. Señor,
Danos siempre de este pan, le dijeron ellos. Jesús les respondió, yo soy el pan de vida, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Si alguno come este pan, vivirá eternamente, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. El que come mi carne y bebe mi sangre, tendrá vida eterna. Y yo le resucitaré en el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Igual que mi Padre, que me envió, vive y yo vivo por el Padre. Así, aquel que me come vivirá por mí. Juan 6, 32, 35. Y bueno, también está en el 51, del 51 y 57. Entonces, date cuenta lo que sucede en la Eucaristía. Date cuenta lo que sucede al comulgar. Date cuenta que nos amó tanto, tanto que murió, pues vivió su pasión y su muerte, vivió por nosotros, pero todavía en la última cena deseó quedarse con nosotros. Él no murió, obviamente murió por amor a nosotros, pero murió y resucitó y ya. No, su vida es eterna y continúa, y este pan es pan vivo. Él está presente de una manera viva, santificante. Entonces, bueno, tenemos que considerar esto cada que comulguemos. Tenemos que, como yo lo decía, reflexionarlo, vivirlo de una manera profunda, para que cada que asistas a la comunión te acuerdes de todo esto. Vamos viendo la institución y su contexto de Pascua, ¿no? Jesucristo instituyó este sacramento en la última cena. Los 3 evangelios sinópticos lo mencionan: Mateo 26, 17, 30, Marcos 14, 12, 26, Lucas 22, 7, 20, y también San Pablo. San Pablo nos han transmitido el relato de la institución. Dice, he aquí la síntesis de la narración que ofrece el Catecismo de la Iglesia Católica. Llegó el día de los ázimos, en el que se había de inmolar el Cordero de Pascua. Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo, id y preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos, obedeciendo, fueron y prepararon la Pascua. Llegada la hora, se puso a la mesa con los apóstoles y les dijo, con ansia he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. Porque os digo que ya no la comeré más hasta que haya su cumplimiento en el reino de Dios. Y tomó pan, dio gracias, lo partió y se los dio diciendo, esto es mi cuerpo que va a ser entregado por vosotros. Haced esto en recuerdo mío o en conmemoración mía, como memorial mío. De igual modo, después de cenar, este cáliz, diciendo, este cáliz es la nueva alianza en mi sangre que va a ser derramada por vosotros. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1339. Jesús, pues, así celebró la última cena con sus discípulos en el contexto de la Pascua judía, pero la cena del Señor posee una novedad absoluta. En el centro no se encuentra el Cordero, como se acostumbraba, ¿verdad? Como la antigua Pascua, sino era Cristo mismo, su cuerpo entregado, ofrecido en sacrificio al Padre en favor de los hombres, y su sangre derramada por muchos para remisión de los pecados. Podemos pues decir que Jesús, más que celebrar la antigua Pascua, anunció y realizó, anticipándola sacramentalmente, la nueva Pascua, que es lo que nosotros vivimos en la misa, ¿no? ¿Cuál es este significado y contenido del mandato del Señor? Este precepto explícito
de Jesús, haced esto en conmemoración mía. Si ustedes se fijan, los sacerdotes lo leen inclusive para que no se salten nada que sea sustancial, no se lo salten, lo leen tal cual. En conmemoración mía, evidencia el carácter propiamente institucional de la última cena. Con dicho mandato nos pide que correspondamos a su don y que lo representemos sacramentalmente, que lo volvamos a realizar, que reiteremos su presencia, la presencia de su cuerpo entregado y de su sangre derramada, es decir, de su sacrificio en remisión de nuestros pecados. Y dice el Padre, haced esto. De este modo designó quienes pueden celebrar la Eucaristía, que son precisamente los apóstoles y sus sucesores en el sacerdocio. Hoy vemos distintas corrientes que quieren meter a la mujer, ¿no? Meter a la mujer, poner sacerdotisas, hacer que la mujer pueda consagrar, y aquí está clarísimo. Dios ordenó a sus apóstoles y sus sucesores en el sacerdocio. No hay de más. No inventemos cosas que no existieron o que no se dijeron o que no fueron ordenadas por Cristo mismo. Solamente los sacerdotes pueden consagrar. Les confió la potestad de celebrarla y determinó los elementos fundamentales del rito, los mismos que él empleó. Por tanto, en la celebración de la Eucaristía es necesaria la presencia del pan y del vino, la plegaria de acción de gracias y de bendición, la consagración de los dones en el cuerpo y la sangre del Señor, la distribución y la comunión con este santísimo sacramento. Dice, en conmemoración mía. De este modo, Cristo ordenó a los apóstoles y en ellos a sus sucesores en el sacerdocio que celebraran un nuevo memorial que sustituía precisamente la antigua Pascua. Este rito memorial tiene una particular eficacia. No solo ayuda a recordar a la comunidad creyente este amor redentor de Cristo, sus palabras y gestos durante la última cena, sino que además, como sacramento de la nueva ley, hace objetivamente presente la realidad significada a Cristo, nuestra Pascua, y a su sacrificio redentor. Entonces vamos viendo esta celebración litúrgica de la Eucaristía. La Iglesia ha sido obediente al mandato del Señor, celebró enseguida la Eucaristía en Jerusalén, en Tróade, en Corinto y en todos los lugares a donde llegaba el cristianismo. Era sobre todo el primer día de la semana, es decir, el domingo. Nosotros vemos en la nueva era cómo han eliminado el primer día de la semana a el domingo. Ahora te dicen a partir del lunes que tengas feliz inicio de semana. La semana inicia precisamente el domingo, el día de la resurrección de Jesús, cuando los cristianos se reunían para partir el pan. Desde entonces hasta nuestros días, la celebración de la Eucaristía se ha perpetuado, de suerte que hoy la encontramos por todas partes en la Iglesia con la misma estructura fundamental. Entonces, bueno, yo pienso, nosotros los mexicanos gozamos realmente de tener iglesias muy cerca, ¿no? Digo, inclusive hay poblaciones, hay pueblitos en donde existe una iglesia y a muchos fieles les queda lejos y asistir, por ejemplo, a la celebración eucarística, pues les cuesta mucho trabajo llegar, sobre todo si son ancianos, si están enfermos. Pero, por ejemplo, nosotros aquí en Guadalajara gozamos de muchísimas iglesias y qué triste saber que muchos católicos no asisten a misa por lo que gusten y manden, no voy a juzgar,
Puede ser flojera, puede ser que no tuvieron tiempo, puede ser que la pospusieron y a la mera hora el tiempo se les vino encima y no lo hicieron. Yo, por ejemplo, en lo personal, yo tengo 3 templos alrededor de mi casa. Fíjense qué belleza. O sea, no asistir a misa, 3 no, 4 templos tengo alrededor de mi casa. Entonces, así como yo, en lo que es Guadalajara, que es donde vemos muchísimos católicos y gozamos de sacerdotes, de la presencia de muchos sacerdotes, bueno, no lo dejes pasar. Si tú vives en Guadalajara, no dejes pasar este santo sacrificio y llegar y comulgar en comunión con Cristo que se entrega a ti, que se inmola por ti y que realmente va a estar vivo para ti, en ti y para ti. Hay lugares, yo lo sé, por ejemplo, Estados Unidos, para asistir a una iglesia católica, pues pueden pasar muchos tramos, muchos kilómetros, como para ellos son millas, para llegar a un templo católico. Y habrá lugares también en Europa donde se están extinguiendo los lugares donde se ofrece la misa. Hay lugares donde entras tú a un templo y solo ves ancianos, solo ves uno que otro católico, ¿no? Esto es muy triste que en Europa el catolicismo, pues pareciera, porque no va a llegar a su fin, obviamente, pero pareciera que la iglesia se está extinguiendo. Los lugares de culto, las iglesias, los conventos se han convertido en restaurantes, en bares, en fin, en otras cosas. Y hemos perdido la presencia de Cristo. No lo permitamos, está en nosotros los católicos no permitirlo y pues te hago un llamado a ti si tú vives en Europa o en otros lugares en donde realmente hay poco catolicismo ya, que no permitas que llegue a su fin. Entonces, bueno, la Asamblea Eucarística, desde los comienzos de la vida de la Iglesia, la Asamblea Cristiana que celebra la Eucaristía se manifiesta jerárquicamente estructurada. Habitualmente está constituida por el obispo o por un presbítero que preside sacerdotalmente la celebración eucarística y actúa in persona Christi Capitis Ecclesiae, por el diácono, por otros ministros y por todos y por los fieles unidos por el vínculo de la fe y del bautismo. Todos los miembros de esta asamblea están llamados a participar consciente, devota y activamente en la liturgia eucarística. Cada uno según su modo propio, el sacerdote celebrante, el diácono, los lectores, los que presentan las ofrendas, el ministro de la comunión y el pueblo entero cuyo amén manifiesta su real participación. Por tanto, cada uno deberá cumplir el propio ministerio sin que haya confusión entre el sacerdocio ministerial, el sacerdocio común de los fieles y el ministerio del diácono y de otros posibles ministros. No hay que confundir. El papel del sacerdocio ministerial en la celebración de la Eucaristía es esencial. Solo el sacerdote válidamente ordenado puede consagrar la Santísima Eucaristía pronunciando in persona Christi, es decir, en la identificación específica sacramental con el sumo y eterno sacerdote Jesucristo, las palabras de la consagración, única y exclusivamente el sacerdote ordenado. Ten en cuenta que esto está en el Catecismo 1369, pero está instituido por Jesucristo, ¿no? Por otra parte, ninguna comunidad cristiana está capacitada para darse por sí sola el ministerio ordenado. Este es un don que se recibe a través de la sucesión episcopal que se remonta a los apóstoles. Es el obispo quien establece un nuevo presbítero mediante el sacramento del orden sacerdotal, otorgándole el poder de consagrar la Eucaristía. Así es que si tú ves en tu comunidad que otra persona consagró, pues
la verdad es que no se anden con cosas, no inventen cosas, porque pues nuestra iglesia ahorita sufre cismas en algunas partes, pero es única y exclusivamente el sacerdote, y ya lo habíamos mencionado. El desarrollo de la celebración, bueno, la actuación del rito memorial se desarrolla desde los orígenes de la iglesia en dos grandes momentos que forman un solo acto de culto, que es la liturgia de la palabra, que comprende la proclamación y la escucha acogida de la palabra de Dios, la liturgia eucarística, que comprende la presentación del pan y del vino, la anáfora o plegaria eucarística, con las palabras de la consagración, y la comunión. Estas dos partes principales están delimitadas por los ritos de introducción y de conclusión. Nadie le puede quitar o añadir a su antojo nada de lo que ha sido establecido por la Iglesia en la liturgia de la Santa Misa. Hace ratito yo les decía que ustedes se dan cuenta cuando el sacerdote está consagrando, está leyendo literalmente como está. Nadie le puede añadir nada, nadie lo puede decir a su modo. Tal cual está, lo necesita decirlo. La constitución del signo sacramental. Los elementos esenciales y necesarios para constituir el signo sacramental de la Eucaristía son, por una parte, ya sabemos que es el pan de harina de trigo y que es el vino de uvas, ¿no? Y por otra, las palabras consagratorias que el sacerdote celebrante pronuncia in persona Christi en el contexto de la plegaria eucarística. Gracias a la virtud de las palabras del Señor y a la potencia del Santo Espíritu, el pan y el vino se convierten en signos eficaces con plenitud ontológica y no solo de significado de la presencia del cuerpo entregado y de la sangre derramada de Cristo, es decir, de su persona y de su sacrificio redentor. En 1993, ya en el Congreso Eucarístico de Sevilla, San Juan Pablo II oró para que el fruto del Congreso era establecer la adoración perpetua en cada parroquia y comunidad cristiana del mundo. ¿Te imaginas ahora? Bueno, yo hoy aquí en Guadalajara y creo que en algunas otras partes del mundo ya tenemos capillas de adoración perpetua y tenemos a Cristo Eucaristía ahí presente 24/7. Esto es una maravilla realmente. Y no recuerdo el nombre del padre Patricio completo italiano, que también anda por el mundo haciendo esto para que realmente haya capillas de adoración nocturna en todos los lugares del mundo. Qué padre es esto y de veras qué bendición es, porque hay veces que tú vas pasando en tu automóvil y de pronto volteas y ves una capilla de adoración y dices, Cristo me está llamando. En ese momento sientes el llamado, buscas dónde estacionarte y te bajas a estar un ratito con el Señor, aunque sea 15 minutos, estar ahí, decirle, Señor, aquí estoy, llévame a donde tú desees que yo vaya, yo hago lo que tú me pidas, ponerte en su presencia y realmente entregarte a Él y pedirle, pues, que te haga parte, ¿no? Como instrumento fiel de Él. Entonces, bueno, estas capillas de adoración nocturna pues han ido poco a poco creciendo a lo largo del tiempo. Una hora santa diaria valen mucho más de lo que ustedes pueden imaginar. Yo creo que se quedarían asombrados realmente, eternamente asombrados, cuando descubran en el cielo exactamente su valor. Una hora santa. Tenemos nosotros los jueves eucarísticos. Procura ponerlo en tu agenda. Agéndalo. Jueves eucarístico. El jueves en mi parroquia, donde yo viva, puedo asistir a una hora santa. Imagínate el valor tan grande de estar una hora completita con el Señor. Esto vale, como dice aquí, cuando descubran en el cielo exactamente su valor. Eucaristía
Para resumir, les recuerdo que significa acción de gracias. Unirse a la Eucaristía significa ser agradecidos en el memorial del sacrificio de Jesucristo. Ser totalmente agradecido por tu entrega, por tu amor tan grande, Señor, que derramaste toda tu sangre por nosotros y moriste por nosotros de una forma cruel en la cruz. Es ser agradecidos. Ya desde que entramos en el templo, es estar precisamente en ese misterio pascual, ¿no? Necesitamos la gracia de Jesucristo. Y yo decía, nosotros como instrumentos fieles, con esta actitud de devoción, de entrega, realmente en esta actitud de hijos de Dios, ¿verdad? Hacernos como niños, acompañar a Jesucristo ahí en la Eucaristía, pues necesitamos hacer mucha oración, necesitamos realmente pedir mucho por la conversión de los que están alejados, porque son muchos los que están alejados de Él. Debemos tener conciencia de todo ese amor que se derrama por todos lados, de todo su sacrificio tan grande y que es Él quien actúa. Ponerme yo a su disposición, yo decía, como un instrumento fiel, ¿verdad? Si nosotros como católicos realmente fomentamos una espiritualidad eucarística, pues yo creo que este mundo no estaría dando estos alaridos de muerte, ¿no? Estos alaridos de muerte, porque pues hay una cultura de muerte propagada por todo el mundo, ¿no? La cultura del aborto, la cultura de la eutanasia, tantos conflictos armados, en fin, hay tantas cosas que nuestro mundo padece y huele a muerte, ¿no? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo podemos hacerlo vida? Pues obviamente con las virtudes. En la medida en que yo ejerza las virtudes, pues voy creciendo en esta dignidad como persona. Como persona soy hija de Dios y estoy hecha imagen y semejanza de ella, en la parte ontológica. Pero hay una parte en donde yo puedo crecer más a través de las virtudes, en el ejercicio de ellas, para fortalecer mi alma, para quitar todos estos vicios que afean mi alma, porque todos tenemos vicios, unos más que otros. Tenemos un defecto dominante por cada uno de nuestros temperamentos. Hay un defecto que nos domina y con el que hay que trabajar precisamente con las virtudes para contrarrestarlo, ¿verdad? Yo decía erradicar estos vicios, la oración, obviamente, que es el alimento del alma. Yo te diría, comienza con 15 minutitos, 15 minutos, rezar una oración para estar con el Señor, despertar y agradecerle este día, esta oportunidad de vida que me da, este día hacerlo lo mejor posible y no permitirme engancharme en cualquier cosa que me va a distorsionar todo este deseo que yo tengo cuando me despierto de hacer de mi día un día para el Señor, de vivirlo como lo quiere el Señor. Me engancho en la discusión, me engancho en cualquier cosa, si me habló, si no me habló, si me dijo, y me enojo y despotrico. Hay que procurar, y sale, ¿no? Este defecto dominante. Hay que procurar estar en oración en nuestro día. Orar todo el día es bueno y se puede. ¿Cómo lo hago? Bueno, le ofrezco mi trabajo, le ofrezco, me da mucha flojera meterme a la cocina, qué barbaridad. Bueno, le ofrezco al Señor ese momento en donde estoy cocinando para los míos y hacerlo con amor, servir a los míos con amor, hacer algo que de verdad me provoca, pues no sé, flojera, me provoca, me cuestiona, pero lo tengo que hacer. Ora y entrégaselo al Señor. Él lo va a recibir con gusto. Obviamente escuchar la palabra de Dios. Si puedes asistir a la misa, pues sería padrísimo. Si no, pues ten por ahí los evangelios y una cita bíblica
no nada más leerla, sino reflexionarla, profundizarla. Un buen libro también, leer poco, pensarlo mucho, hablar mucho con Dios. La participación de la Eucaristía es una gracia que debemos, como te lo vengo diciendo, asimilarla y no tomarla de manera automática. Es a Cristo, ¿no? A quien estás recibiendo y que hay que prepararnos para recibirlo, no llegar corriendo al final de la misa y formarme en la fila y recibirlo, no. Toda la misa te va preparando precisamente para llegar y recibirlo. San Pablo decía, el Hijo de Dios me amó mucho y se sacrificó por mí. La intención de la actitud del corazón, pureza de intención, la disposición que irradia a los que me rodean con esa actitud de adoración a Jesucristo que se hace presente y del Espíritu Santo que convierte el pan y el vino. Hacer el ayuno eucarístico. ¿Cuántas veces decimos, ay, me vale, es que me comí tal cosa, ¿no? Ay, pero no ha pasado una hora, pero quiero comulgar. Y bueno, me acerco a la fila y llego y recibo a Cristo. Y no hago ese ayuno eucarístico de una hora para poder recibir al Señor. Si no lo tienes, no comulgues. Regrésate a comulgar después, en otra misa. Oye tu misa y luego regresa a comulgar. El estado de gracia de mi alma. Yo he escuchado a muchos padres que dicen, oiga, padre, me vale si yo tengo pecados veniales, si yo mentí, si yo hice, si yo... Pues sí, he oído padres que dicen, sí, ya veo que te vale, ¿no? Y que te acercas a comulgar sabiendo que tu alma no está en estado de gracia. Estado de gracia es eso, de gracia, ningún pecado. Es ese esfuerzo del estado de lucha de cada día ser mejor cristiano, mejor persona. Entonces, bueno, como ves, el poder de la Eucaristía es enorme. Ya te expliqué aquí de una manera, perdóname que estuve leyendo, pero era preciso leer lo que dice la Santa Iglesia Católica, porque es necesario conocerlo para que nosotros lleguemos a comulgar en estado de gracia y recibir al Rey de Reyes allí, a nuestro Señor Jesucristo, para que esté en nuestra alma y permanezca en nosotros. Pues bien, vamos a dar lectura a los 5 minutos del Espíritu Santo que dicen lo siguiente. Vamos a ver por qué precisamente hoy dice, el Espíritu Santo derrama alegría. Varias veces la Biblia habla del gozo del Espíritu Santo. Tesalonicenses 1:6, Romanos 14:17. Y nos invita muchas veces a vivir alegres. Es voluntad del Señor que no vivamos tristes. No te abandones a la tristeza, ni te atormentes con tus pensamientos. La alegría del corazón es vida para el hombre y le alarga los días. Distrae tu alma y consuela tu corazón. Aparta de ti la tristeza, porque la tristeza ha perdido a muchos y de ella no se saca ningún provecho. Sirácides 30, 21-23. San Pablo insistía, alégrense en el Señor. Alegrarse en el Señor es vivir la fe con gozo, reconociendo al Señor resucitado en cada momento. Nuestra existencia cristiana debería ser una fiesta permanente en medio de nuestros problemas, porque en Cristo hemos hallado el verdadero sentido de la vida, el camino que nos lleva a buen fin, la verdad que nos ilumina por encima de todas las mentiras de la tierra. La vida es más intensa. Es la alegría que llenaba el corazón de Andrés cuando encontró a Jesús y salió a gritar, hemos encontrado al Mesías. Es la alegría de los discípulos de Emaús que sintieron arder su corazón junto a Jesús y corrieron a comunicarlo a los demás. Es la alegría de quien encuentra un tesoro y descubre que vale la pena cambiarlo por todo lo demás. Pidamos al Espíritu Santo
que sane toda tristeza y que nos haga conocer esa dulce alegría. Amén, amén, amén. Acuérdate, yo te recuerdo que en la tristeza, pues el enemigo se regocija. ¿Por qué? Porque no estamos confiando en ese primer mandamiento, en donde Dios es el primero y es el que va a estar con nosotros. Amarás a Dios por sobre todas las cosas. Quiere decir que no estás confiando en Dios y por eso tu alma se llena de tribulaciones. Efectivamente, hay cosas que a veces de manera exógena nos llegan situaciones difíciles y de pronto mi alma se llena de tristeza. Pero no debo de quedarme en ella, porque entonces el enemigo se regocija. Confía en Dios, que es Él quien nos va a dar la vida eterna. Bueno, pues hemos llegado al final de tu programa Creciendo Contigo Mujer. Recuerda que todos los miércoles en punto de las 12 aquí estoy para ti con un nuevo programa interesante para que crezcamos juntas, tú y yo. Nosotros, cada que preparamos su programa, crecemos, conocemos, aprendemos, al igual que esperamos que tú crezcas junto con nosotros. Pues recuerda que aquí siempre hay oraciones para ti. Cuídate mucho, que Dios te bendiga y nos escuchamos la próxima. Hasta luego.